Ya. Buenas noches a todos. ¿Me confirman si se ve bien y se ve bien la presentación? Ya, perfecto. Bueno, creo que solo faltan algunas de sus colegas, pero vamos comenzando y luego veo el tema de la asistencia, ¿ya? Am, bueno, primero, discúlpeme no haber realizado la presentación de forma presencial. Lo ideal es hacerlo de esa forma para resolver con mayor, creo, personalizar un poco las dudas que tengan. Bueno, espero que si quedase alguna duda de la clase, al final, por favor, me la hacen saber, ¿ya? Bueno, comenzamos rápidamente. Estos temas que se han asignado para hoy día, antiagregantes y anticoagulantes, son temas bastante extensos. Sin embargo, la intención de las clases siempre es que ustedes se queden con lo más productivo que les pueda ser útil en su día a día, ¿sí? En las rotaciones que tengan y de por sí, cuando ustedes obtengan el título de médico cirujano, pues tener idea de cuál es el manejo inicial que deben tener cuando tengan estos escenarios clínicos, ¿ya? Bueno, los antiagregantes plaquetarios, vamos a optar primero por hacer una revisión de ello. Recordemos un poquito la fisiopatología. Bueno, cuando nosotros tenemos una noxa y por ende se activa lo que es la hemostasia, vamos a tener toda una cascada, ¿cierto? Para la coagulación, de los cuales el tema de las plaquetas, que viene a ser la hemostasia primaria, pues va a tener varias fases correlativas. Sin embargo, sabemos que no es tanto secuencial, ¿no? Sino que se potencian una con otra fase a la vez. Pero sí que para el tema académico es mejor disgregarlos como está presentado aquí, ¿no? El, sí. El tema de la adhesión de las plaquetas sería lo primero que sucede. Lo segundo es la activación de las plaquetas a través de sus gránulos alfa, los gránulos densos, ¿no? Con la liberación de muchos mediadores. Sí, ahí ya. A ver, un momentito. Ya, sí. Entonces, bueno, después de la activación y agregación de las plaquetas, al final tenemos que se desarrolla la hemostasia como es. Y lo que nos interesa de todos estos procesos es tratar lo que es la agregación plaquetaria. Sin embargo, nos damos cuenta de que los medicamentos no están tan discernidos como tal, ¿no? No es que existen medicamentos, eh, digamos, ¿no? Como que sean antiagregantes, pero que no tengan nada que ver con la activación ni adhesión. Entonces, en realidad, yo soy la idea que debería corregirse un poco el término de revisión. No debería ser antiagregantes plaquetarios, sino antiplaquetarios como tal, ¿sí? Porque son diferentes inhibiciones en todo su proceso de hemostasia en las que pueden estar activos. Dentro de la agregación plaquetaria tenemos fenómenos patológicos. De los más resaltantes que se ven en la práctica clínica son las enfermedades arteriales coronarias, los accidentes cerebrovasculares y la enfermedad arterial periférica, ¿no? Para estas tres entidades es que se ha estudiado y se han elaborado medicamentos. Bueno, tenemos esta, toda esta clasificación que les presento, lo tomé de los protocolos de tratamiento con antiagregantes, bueno, antiplaquetarios, de la Sociedad Española de Medicina Interna. Sí, es una clasificación un poco antigua, 2019-2020. Para el 2023 han salido nuevos fármacos y no están incluidos en esta lista. Pero sí que me pareció bastante interesante la forma en que clasifican a los fármacos antiplaquetarios. Sí, como les decía, va a haber una primera fase de inhibición de las plaquetas, inhibición de la adhesión, y en este grupo tendríamos a los inhibidores del factor de von Willebrand y a los dextranos. Sin embargo, son medicamentos que hasta el momento se han elaborado para ensayos clínicos y todavía ninguno aprobado, ¿no? En segundo lugar, tenemos a los medicamentos que actúan sobre los mediadores de la activación plaquetaria, tales como los inhibidores de la COX, ¿no? Que inhibirían, por ende, la producción del tromoxano. Ahí tenemos a los medicamentos tan conocidos como la aspirina o ácido acetilsalicílico y la sulfimpirazona. Sí, otros medicamentos son menos usados o algunos en desuso.
Luego tenemos a los inhibidores de la fosfodiesterasa, de los cuales los que más se usan es pentoxifilina y silostazol, y siendo algunos ya en desuso, ¿no? En cuanto a los antagonistas del receptor de ADP, llamados tienopiridinas, se suelen usar todavía o indicar diclopridina y clopidogrel. Un tercer grupo, que son los bloqueantes del receptor de la glicoproteína 2B3A, tenemos a los de uso intravenoso y a los de uso bioral. ¿Sí? Vamos a detallar un poquito cuál es, digamos, la utilidad clínica de estos medicamentos. Por último, tenemos a los análogos de inhibidores naturales de la agregación, ¿sí? De los cuales iloprost es el único que estaría ahorita en manejo en la práctica clínica. Recordar que si bien es cierto estamos hablando de antiagregantes plaquetarios o antiplaquetarios, pues la cascada de coagulación hasta llegar a la hemostasia completa no es tan separada como se piensa o usualmente se esquematiza, ¿no? No es que las plaquetas van por su lado y la hemostasia, claro, los anticoagulantes por su lado. ¿Eso qué quiere decir? Que muchas veces los antiagregantes plaquetarios pueden tener repercusiones a nivel de los anticoagulantes, ¿no? Eso lo vamos a ver ahorita uno por uno con los medicamentos. De esta imagen, resaltar que de la lista que les acabo de presentar, los últimos fármacos que han salido como antiplaquetarios, hay dos grupos, inhibidores de la PAR1 y PAR4 y los inhibidores de la glicoproteína 6. Sí, estos recién han salido para el 2023 y bueno, han sido detallados para el 2024, ¿no? Son bastante nuevos. Si ustedes, bueno, se han puesto a buscar un poco sobre los antiplaquetarios, se habrán dado cuenta que no hay mucha bibliografía que digamos, les tenga así una lista tan detallada de cuáles son los medicamentos, en qué grupos están. Si buscan incluso en los libros de farmacología, probablemente ni van a encontrar algunos de ellos que son bastante nuevos, ¿no? Entonces, acá les presento un poco más detallado cómo están clasificados los antiagregantes, ¿sí? Inhibidores a qué nivel de la antiagregación, de los cuales resaltar aquí esto de acá que está en rojo. Doctora, disculpe, Sí. perdón que le interrumpa, pero creo que no está pasando las diapositivas. Ahorita están viendo un cuadro donde están todas las listas de medicamentos que dice reversible y irreversible, ¿o no? No, está en el título, en la primera Sí, ahí. diapositiva. Ay, caramba. Pensé que ya había pasado. A ver, vamos otra vez. Tienes que poner compartir pantalla general. Sí. Ay. Viene bastante. He dejado de compartir otra vez. Ya, ahí sí se puede ver el cuadro. Sí, ahora sí, doctora, gracias. Ya, discúlpeme. Sí. Bueno, entonces este cuadro, como les decía, presenta todos los antiagregantes clasificados según el lugar de acción. Tenemos aquellos inhibidores de la COX-1, inhibidores o antagonistas del ADP, los inhibidores de la glicoproteína 2B3A, inhibidores de la fosfodiesterasa, las prostaciclinas, inhibidores de la glicoproteína 6 y inhibidores de la PAR1 o PAR4. Ya, estos dos últimos son los más recientes medicamentos que han salido en 2023. Les decía que de este cuadro, importantísimo recordar qué medicamentos antiagregantes son irreversibles, ¿sí? Aspirina, clopidogrel, prasugrel y ticlopidina. ¿Por qué es importante ello? Bueno, porque estos medicamentos justamente son irreversibles porque tienen unión a una proteína o a un mediador de la agregación plaquetaria durante los 7 días que suele ser el tiempo de vida de las plaquetas. Significa que no hay ningún agente reversor o antídoto que pueda,
digamos, ayudarnos a depurar, ¿no?, los medicamentos. O sea, continúa la actividad durante todo ese tiempo. Y el resto de medicamentos, bueno, son reversibles y, bueno, por lo mismo se espera, ¿no?, pues que la condición clínica de un paciente que tenga digamos, una sobredosificación o un efecto adverso por la antiagregación no sea tan severo o se pueda revertir, a diferencia de los fármacos que son irreversibles, ¿no? En este cuadro también se detalla qué medicamentos son de vía oral y también existen medicamentos vía endovenosa, ¿no? Incluso este Iloprost en vía aerosol. Importante de aquí también recordar que las vías endovenosas se diseñaron para indicarlos en aquellos pacientes que era muy difícil optar por un medicamento que tuviera larga duración, pero que requiriera un procedimiento invasivo urgente, ¿no? Considerando, por ejemplo, ¿no?, si aspirina, pues el paciente reciba su última dosis, tendría que suspender como que 7 días para hacer algún procedimiento invasivo. Sin embargo, si es algo urgente, no se puede esperar ese tiempo, ¿no? Entonces, es un ejemplo nada más. Vía endovenosa, si yo tuviera un medicamento, pues suspendo el vía oral y le doy vía endovenosa, y lo más probable es que suspenda horas antes de la cirugía, ¿no? O sea, esa factibilidad es la que nos puede ofrecer las vías endovenosas. Bueno, vamos a empezar a detallar un poco por los grupos antiplaquetarios. En el primer grupo tenemos el ácido acetilsalicílico como inhibidores de la ciclooxigenasa. Desprender de aquí, de este cuadro también, que tenemos algunos inhibidores en sí de algunas enzimas, como la sintetasa de tremoxano o la sintetasa de prostaciclinas, y dentro de de este grupo de medicamentos, el Iloprost es el que vamos a discernir un poquito o detallar un poco de su acción. Y bueno, los inhibidores de las isomerasas, específicamente para evitar o inhibir las prostaglandinas, ¿no? Bueno, en primer lugar, entonces, la aspirina es un medicamento que se usa y está indicado en pacientes con ACV isquémico y síndrome coronario agudo. Como les mencionaba, si bien es cierto, la aspirina inhibe la COX, o sea, en forma general, pero tener en cuenta que inhibe tanto la COX-1 como COX-2. ¿Sí? Al inhibir la COX-2, obviamente va a dar actividad, pues, antiinflamatoria, y si inhibe la COX-1, si bien es cierto, es la que más nos apoya en el tema de evitar las retrombosis. Sin embargo, es por este motivo que se detallan o se registran más eventos de hemorragias gastrointestinales, ¿sí? Digamos que es parte de los efectos adversos. Importante resaltar de la aspirina que existen dosis bastante específicas como para saber cuál es su efecto antitrombótico. Como se menciona acá, el efecto antitrombótico máximo se obtiene con dosis bajas, que es de 75 a 100 miligramos. Entonces, se sabe que la aspirina a estas dosis se logra el efecto que uno desea, y a mayores dosis no se obtiene mejor antiagregación, ¿sí? Bueno, más por el contrario, los efectos de riesgo hemorrágico más bien se incrementan, ¿no? Ahora, como la aspirina bloquea solo una porción, un fragmento de lo que es la agregación plaquetaria, es importante que no se dé como único medicamento, ¿no?, sino siempre en combinación con otros antiagregantes. Y lo que sabemos, o si por ahí han tenido opción de rotar, sabemos que la aspirina muchas veces se indica en conjunto con clopidogrel, ¿no? Y más todavía si es que estamos hablando de estas dos entidades, ¿no? Una ACV isquémico y síndrome coronario agudo. Bueno. Dentro del grupo de medicamentos que bloquean el ADP o el receptor P2, Y2, incluso las prostaglandinas, vamos a tener estos grupos de acá, resaltaditos en el cuadro. Clopidogrel fue una droga, digamos, la más antigua de este grupo de antiagregantes, inhibidores del P2, Y2. Sin embargo, es un medicamento, pues, que lamentablemente tiene unión irreversible. O sea que si tuviéramos que suspenderlo, tendríamos muchos inconvenientes para los pacientes que requieren intervenciones urgentes, y es por eso que desarrollaron unos inhibidores de segunda generación, que son este grupo de acá, ¿no? Ticagrelor, cangrelor y el Linogrel. Y incluso el Prasugrel, ¿sí? Clopidogrel es primera generación y el resto son segunda generación. Entonces, clopidogrel y Prasugrel también
están indicados en lo que son síndromes coronarios agudos, Prasugrel también. Sin embargo, la gran distinción entre usar uno y otro son dos escenarios muy diferentes. Por ejemplo, el clopidogrel, si bien es cierto, está indicado en síndrome coronario agudo, está indicado en aquellos pacientes que tengan un síndrome coronario agudo estable, ¿sí? Mientras que en el Prasugrel, perdón, no estable, mientras que en el Prasugrel estaría indicado en un síndrome coronario agudo estable. ¿Cuándo llamamos estable o inestable? Eso va a depender si el paciente ha requerido una intervención coronaria percutánea. Obviamente, si ya se hizo una intervención de este tipo, pues el síndrome coronario agudo pasa a ser una enfermedad más estable, ¿no? Entonces, clopidogrel en esos escenarios y prasugrel en pacientes que todavía no se haya podido estabilizar, ¿no? En cuanto al mecanismo de acción de ambos medicamentos, importante saber que el clopidogrel, su tiempo de acción es un poquito más tardío que prasugrel. Sí, clopidogrel de 2 a 8 horas, mientras que prasugrel, su inicio de acción es bastante rápido. ¿Ya? Su vida media es a las 3.5 horas, así que es más veloz, obviamente, casi en mitad de tiempo que lo hace clopidogrel. La duración el tiempo en que están activos estos medicamentos, sin embargo, son similares, ¿sí? Las dosis de carga, como pueden ver, de clopidogrel 300 a 600 miligramos y mantenimiento se suele indicar 75 miligramos diarios. En cambio, prasugrel, dosis de carga 60 miligramos y mantenimiento 10 miligramos por día, pero en caso de pacientes con menores a 60 kilos está indicado 5 miligramos por día. ¿Ya? Otra gran diferencia entre los medicamentos, uno es que, bueno, si bien es cierto, el clopidogrel es más tardío en acción, también en potencia de antiagregación es menor. Y el prasugrel es mucho más rápido, puede durar el mismo tiempo que el clopidogrel, pero tiene un efecto antiagregante mucho más potenciado, ¿sí? Esos son otros efectos, digamos, son bastante diferentes. Y al ser un antiagregante mucho más potente, el prasugrel también es esperable que pueda tener efectos adversos esperables respecto al sangrado, o sea, mucho mayores que el clopidogrel, ¿sí? Dentro de estos medicamentos de segunda generación que les decía, ticagrelor, cangrelor y ticlopidina, entre estos tres, primero comentarles que la ticlopidina es un medicamento que ya como que se está dejando un poco en desuso. Uno, porque se vio que lamentablemente, ya sea usándolo solo o en combinación con aspirina, los efectos hematológicos son bastante desfavorables, es decir, pueden evidenciarse trombocitopenias o hemorragias mucho más frecuentes que con otros antiagregantes. Entonces, las indicaciones, si bien es cierto, eran muy establecidas para CV isquémico o para un síndrome coronario agudo, y en pacientes con cirugía hemodiálisis crónica son los escenarios indicados, pero están muy en desuso, ¿sí? O casi son pocas instituciones que todavía lo mantienen vigente, ¿no? Y en cuanto a ticagrelor o cangrelor, son, bueno, medicamentos antiagregantes que serían una opción, o sea, una opción secundaria, en caso de que, por ejemplo, ¿no? Clopidogrel y aspirina, siendo vía oral, no pudiesen ser tomados, por ejemplo, por algún paciente, sea por intolerancia, porque está no sé, inconsciente, o tuviera alguna contraindicación de consumo vía oral, pues podría anunciarse la vía endovenosa, ¿no? Para cangrelor, por ejemplo, digamos, entre los dos medicamentos, es el que mejor está indicado poder usar en estos escenarios. Se conoce que el tiempo de vida media es 2 a 5 minutos, o sea, un inicio de acción bastante rápido. Tiene un tiempo de acción de 1 hora, es decir, necesita una dosis bastante constante para mantener a un paciente con buena antiagregación. Y es por eso que se suele usar en escenarios muy específicos en los cuales la vía oral no está indicada, ¿no? Y bueno, no existen pues pacientes que de forma indefinida vayan a requerir un medicamento, ¿no? Generalmente son situaciones muy particulares en estado crítico y saliendo después de ese escenario ya se puede optar por una vía oral. En cuanto a dipiridamol y cilostazol, bueno, son medicamentos que generalmente se usan en conjunto con otro antiagregante, ¿sí?
y en general se suele indicar junto con aspirina. Para que, como menciona acá, está indicado, por ejemplo, dipiridamol indicado para ACVs isquémicos. Cilostazol es usado más para enfermedad vascular arterial periférica, ¿sí? O en aquellos pacientes con riesgo de hacer este tipo de enfermedad, como aquellos pacientes fumadores. Sin embargo, nuevamente les recalco que siempre es en conjunto con aspirina, o para el caso de cilostazol, incluso con clopidogrel, ¿no? Recordar de aquí que dipiridamol, por ejemplo, si bien es cierto, es un medicamento que tiene una indicación clara, ACV isquémico. Si se han dado cuenta ustedes rotando en los hospitales, no es algo que se use. O sea, lo habitual es aspirina, clopidogrel. Entonces, ¿qué pasa con el dipiridamol? Este efecto adverso que se detalla acá en el lado derecho de la diapositiva, dentro de esos efectos adversos puede causar hipotensión y agravamiento de la cardiopatía coronaria, ¿no? Además de eso, puede agravar los cuadros de miastenia gravis por actuar como inhibidor de la colinesterasa, ¿sí? Entonces, y justamente son pacientes pues que un ACV isquémico que pueda tener, por ejemplo, conversión hemorrágica, o que el ACV isquémico ha sido un punto de origen cardioembólico por alguna cardiopatía, lamentablemente son los grupos identificados generalmente con ACV isquémico. Entonces, lamentablemente no son tan buenos medicamentos que podría usarte en esos pacientes, ¿no? Es por eso que no es de uso rutinario en los hospitales. Bueno, tenemos acá otro subgrupo de medicamentos, y acá vamos a terminar de hablar de todo este grupo de los inhibidores de ADP, hace un ratito del dipiridamol. De aquí lo que hay que mencionar son unos medicamentos que son más recientes, no tan nuevos, pero digamos pues 8 a 10 años que están en el mercado. Este grupo de acá arriba en la parte superior, afliximab, eptifibatida, tirofiban, lamifiban, vorapaxar y atopaxar. Sí. Entonces, bien, estos medicamentos, afliximab, por ejemplo, ha sido un medicamento indicado para angina inestable que requieren intervención coronaria percutánea. Es decir, no necesariamente un paciente que haya tenido un infarto de miocardio agudo, sino cualquier otro síndrome coronario agudo, pero que necesariamente para yo poder hacer una intervención percutánea, que obviamente es invasiva, necesito que primero esté antiagregado. Sí, y como les vuelvo a mencionar, aspirina, clopidogrel son vía oral de unión irreversible, entonces lamentablemente necesito un medicamento que tenga un tiempo de vida muy cortito y que sea de fácil depuración. Entonces ese medicamento es afliximab. Como menciona acá, tiempo de vida media 10 a 30 minutos, con una vida biológica larga, eso sí, de 15 días. O sea, el medicamento te puede durar poquito en concentraciones máxima y efecto máximo, pero sí que para la depuración puede tomar un poco más tiempo. Sin embargo, como menciona acá, la función hemostática regresa rápidamente a las 36 horas de suspender el medicamento. Podrá depurarse como en 15 días, pero ya el efecto de agregación plaquetaria se recupera rápido, ¿sí? Así que es un buen medicamento dirigido justo para esos pacientes. Angina inestable que requiere un procedimiento invasivo, un ICP. ¿Ya? A este procedimiento, fenómeno de pasar de unos medicamentos vía oral a uno parenteral solamente para un acto perioperatorio o algún procedimiento, se le llama terapia puente o estrategia puente, ¿sí? Se usa solo por corto tiempo previo a un procedimiento invasivo. Y bueno, ese medicamento es afliximab. En cuanto a la eptifibatida, de igual manera está indicado para síndromes coronarios agudos que vayan a requerir una intervención coronaria percutánea. Sin embargo, su vida media, como pueden ver, es un poquito más prolongado, 2.5 horas. Y bueno, este medicamento en particular está indicado para pacientes que tengan como que más seguridad de su administración durante alguna patología que les proporcione mayor riesgo de sangrados, ¿sí? Es decir, yo inicio el medicamento, me va a actuar casi 2 horas y media y tengo la opción yo a suspender el medicamento si es que noto algún evento adverso, ¿sí? ¿Qué pasa si, bueno, el paciente no presenta ningún evento adverso y el procedimiento demora un poco más?
Bueno, en esos casos tendría que optar por la infusión intravenosa más continua, sin embargo, regulando la dosis, ya hasta que en algún momento se realice el procedimiento. ¿Por qué no se puede hacer eso con abciximab? Total, dura solo 10 a 30 minutos e incluso puede durar hasta 3 días, ¿no? Según lo que se menciona arriba. Lo que pasa con este medicamento es que con cada dosis que uno le va aumentando en la infusión continua, se va potenciando el efecto antiagregante, ¿sí? Entonces, para efectos de un paciente que no se va a hacer un procedimiento bastante temprano, sí que sirve potenciar la antiagregación hasta el momento de la intervención coronaria, ¿ya? Otro motivo por el cual nace este medicamento es que era mucho más seguro realizar en pacientes que tienen una enfermedad renal crónica estadio 4 o 5 o que estén en hemodiálisis, ¿sí? Porque justamente en la mayoría de los medicamentos antiagregantes que les he comentado, la depuración suele ser vía gastrointestinal, fecal, ¿no? En cambio, este medicamento tiene la mayor porcentaje de eliminación vía renal. Eso da opción a que si el efecto antiagregante se potencia, yo pueda, por ejemplo, otorgar hemodiálisis y se pueda como que retirar el medicamento y evitar complicaciones hemorrágicas con el paciente, ¿sí? Entonces, es un medicamento que nace para ese grupo de pacientes en particular. Tirofiban, de igual manera, tiene casi las mismas indicaciones, síndrome coronario agudo, infarto de miocardio sin ST elevado, es decir, no un infarto pues, de miocardio típico, ¿no? En el cual necesariamente hay elevación de ST y que, bueno, suele afectar cara anterior del ventrículo izquierdo y en fin, ¿no? Entonces, tiene esa peculiaridad. ¿Por qué motivo? Uno, porque lo que se quería con estos pacientes era que la dosis sea pautado, si bien es cierto tiene un tiempo de vida media de 2 horas, sin embargo, reforzar la acción del medicamento cada 5 minutos, ¿sí? Y ser usado máximo hasta por 18 horas. ¿Qué quiere decir? Que estos pacientes durante esas 18 horas son vigilados, observados, y como son IMA-ST no elevado, pues podrían simplemente revertirse todo el proceso coronario agudo solo con la antiagregación y no necesariamente pasar a una intervención coronaria percutánea. Sí, entonces es un medicamento que podría ayudarnos a no realizar intervención coronaria percutánea. ¿Ya? Sin embargo, teníamos que tener, el objetivo del medicamento también era que tenía que tener la misma peculiaridad de eptifibatida, de que sea de fácil excreción renal y para pacientes que pudieran usarlo en hemodiálisis, ¿no? Bueno, utilidad clínica con estos medicamentos son nuevos, vía endovenosa, y lamentablemente no tenemos en los hospitales, hasta donde tengo entendido, el INCOR, que es el Instituto Nacional de Corazón, pues es el único hospital en donde han podido usar antiagregantes de nueva generación, ¿no? Muy difícil que en nuestros hospitales podamos ver la utilidad de estos medicamentos. Bueno, Vorapaxar es un medicamento indicado para pacientes con infarto de miocardio agudo y enfermedad arterial periférica. Sin embargo, es un medicamento que sí debería usarse con algún otro antiagregante, ¿sí? Como por ejemplo aspirina o clopidogrel. De este medicamento, saber que son dosis mínimas que se requieren y eso lo hace muy viable o muy fácil de adherencia para los pacientes que son adultos, ¿no? En más de 60 años, pues que puedan tolerar, digamos, ¿no? Tabletas diarias. Lo bueno de este medicamento también es que no necesita dosis, ¿qué les digo? Por algún motivo se olvidara alguna dosis o el paciente requeriría algún procedimiento, el tiempo de vida media es bien prolongado. Si se dan cuenta, 159 a 311 horas, que nos hacen casi 9 o 11 días más o menos de efectividad. Entonces, para aquellos pacientes que toman poca dosis y que puedan olvidarse, bueno, todavía tenemos efecto del medicamento durante largo tiempo. Estaría contraindicado en aquellos pacientes con ACV isquémico transitorio o hemorragia intracraneal, ¿no? Por el obvio riesgo de complicarlo con mayores eventos hemorrágicos. Iloprost y Glenrosumab
Respecto al Iloprost, lo importantísimo de este medicamento es saber que se puede usar vía aerosol y estaría indicado para pacientes con hipertensión pulmonar. ¿Ya? Otra cosita importante es que su efecto, si bien es cierto, es un antiagregante, pero al suspender el medicamento se puede recuperar el efecto de agregación plaquetaria a las 2 horas nada más de suspendido el medicamento. En cuanto a Lenzosimab, es un medicamento bastante nuevo todavía, que recién está en fase de ensayo clínico, fase 3, y estaría indicado para prevención de aterotrombosis durante ACV isquémico y síndromes coronarios agudos. Ya. Lo bueno de este medicamento, digamos, sería el inicio de actividad también relativamente bastante rápido, 30 minutos, y sin incrementar riesgo de hemorragia, a pesar de las dosis que ya se han probado hasta el momento, dosis bajitas como 125, incluso hasta 1000 miligramos. Sería un buen antiagregante, bastante seguro, que a más dosis logra ese efecto antiagregante sostenido, pero sin mayores eventos hemorrágicos. Está todavía por completar el estudio, ¿no? Conceptos adicionales que hay que llevarse los antiagregantes, y es lo que más van a escuchar en los hospitales, se usa como terapia triple, ¿no? Ese término lo van a escuchar muy constantemente. Indícale terapia triple, ¿no? Síndrome coronario agudo, indicar terapia triple y así. Entonces, esta terapia triple, si bien es cierto, ya se indica desde identificar al paciente con un evento agudo, se suele prolongar hasta 6 o incluso 12 meses, dependiendo del riesgo. ¿Qué implica esa terapia triple? Que el paciente tenga 2 antiagregantes. Eso, lo usual en la mayoría de hospitales del Perú es indicar aspirina y clopidogrel y un anticoagulante adicional, como puede ser los AVK, como la warfarina, o los anticoagulantes orales directos, ¿no? A eso le llaman terapia triple. 2 antiagregantes más un anticoagulante. En caso de que estuviera indicado, o sea, el usar AVK, los sacos, eso va a depender de muchas peculiaridades del paciente. Ahorita vamos a hablar de los anticoagulantes. Pero si es que llegara a indicarse los AVK, no olvidarse que en este grupo de pacientes, de por sí ya con tener 2 antiagregantes, el riesgo de sangrado es mucho, ¿no? Entonces, imagínense eso, agregarle un anticoagulante. Entonces, en estos pacientes, el rango de INR no va a ser tan alto como suele indicarse en otras patologías, ¿no? Entonces, el rango que se va a buscar es solo de 2 a 2.5, un límite bastante cortito, ¿no? Para evitar justamente los efectos de hemorragias como complicación. Otra cosa más es que usar los inhibidores de bomba de protones como omeprazol, pantoprazol, etc. Se ha descrito que este tipo de medicamentos puede disminuir la absorción de algunos de estos medicamentos integrantes y por ende los pacientes podrían tener mayor riesgo de una nueva retrombosis, ¿no? Un nuevo aumento de IMA o ACVs isquémicos. Sin embargo, hasta el momento no se ha desarrollado guías clínicas que limiten su uso. ¿Por qué? Porque se sabe que también los antiagregantes pueden, tipo la aspirina, por ejemplo, que es más conocido, pueden causar úlceras pépticas, ¿no? Entonces, no se ha limitado su uso, pero sí indican que se sea muy estricto, muy riguroso en el seguimiento de estos pacientes, ¿no? Por ejemplo, en cada consulta que venga el paciente, siempre preguntar sobre algún signo que nos haga sugerir hemorragia gastrointestinal, indicarles siempre que no deben usar AINES por el riesgo de potenciamiento tanto de los antiagregantes como anticoagulantes, y siempre buscar que no haya un Helicobacter pylori positivo por ahí que pueda complicar el riesgo hemorrágico en los pacientes. Otra cosa importante que tienen que llevarse es que cuál es el límite de recuento plaquetario para el cual yo podría valorar suspender o no un antiagregante, ¿no? Lo cierto es que la mayoría de guías práctica clínica están en un solo consenso, ¿no? De que menos de 100.000 de recuento de plaquetas ya se debería suspender los antiagregantes plaquetarios. Sin embargo, como menciono ahí, hay algún grupo de expertos que menciona que tener un umbral mucho menor a 50.000 de plaquetas no ha demostrado ser peor en cuanto a los eventos de hemorragias, ¿no? Pero no hay nada establecido en las guías de práctica. Y como ustedes saben, pues nosotros los médicos nos basamos en las guías con fines de tener seguridad en lo que indicamos, ¿no? Y debe estar reforzado con toda la evidencia clínica respectiva, ¿no? La opinión de expertos es importante, pero no regula, digamos, nuestro actuar diario, ¿no? En cuanto a la aspirina en cáncer, que es algo a detallarles,
se ha demostrado que disminuye el riesgo de muerte y metástasis en estos pacientes. Se conocen varios mecanismos por los cuales esto ocurre. Sin embargo, hasta donde he visto la utilidad clínica que le dan en los centros oncológicos, pues no se ve un efecto como tal y no se suele indicar de forma rutinaria, porque la mayoría de pacientes que tienen un cáncer activo suelen tener hemorragias o riesgo de sangrar. Si bien es cierto, es un estado protrombótico, pero también la mayoría de tumores, sobre todo obviamente gastrointestinal, pues van a ser mucho más sangrantes, ¿no? Bueno, no tenemos por lo menos evidencia acá en Perú de que sea un uso rutinario en alguna institución. Ay, perdón. Bueno, este es un cuadro, ya para terminar la fase de antiagregantes, importantísimo, sobre todo si están rotando en áreas quirúrgicas, cirugía. Son indicaciones perioperatorias, lo he sacado de esta guía de la Asociación Americana de Anestesiología hasta el 2022, y es lo que sigue vigente todavía. ¿Cómo hacer con los medicamentos antiagregantes? Específicamente estamos hablando de este grupo, de acá el grupo final de antiagregantes: aspirina, clopidogrel, prasugrel, ticagrelor. Como les mencioné, inhibidores irreversibles, solo tenemos este grupo. El resto de antiagregantes son reversibles, así que no hay mayor problema en el tema quirúrgico o prequirúrgico. Entonces, ¿qué es lo que indica la guía? Uno nos dice, diferencia primero en que si es cirugía menor o cirugía mayor. Si es una cirugía menor, se sabe que clopidogrel, por su tiempo de acción irreversible en las plaquetas, 5 a 7 días, y prasugrel 5 a 7 días, debería suspenderse previo al procedimiento. En cuanto a ticagrelor, este es un medicamento que, una vez suspendido, va bajando en concentración progresivamente, ¿sí? A diferencia de clopidogrel, prasugrel, que necesariamente tienen que morir las plaquetas inhibidas, el ticagrelor va bajando en la actividad en cuanto van naciendo plaquetas nuevas. Así que el tiempo de vida de este medicamento suele ser un poquito menor, pero sí que hay que suspenderlo antes del procedimiento. Tanto si hacen cirugía menor o cirugía mayor, es la misma cantidad de días. En cuanto a la aspirina, si ustedes pueden ver, así sea cirugía menor o cirugía mayor, se suele indicar que no se suspende el medicamento, ¿no? O sea, continuidad y no suspensión del medicamento. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que la aspirina, a la dosis en la que suele indicarse que es 75 a 100 miligramos por día, no ha demostrado tener mayores eventos de hemorragia, ¿sí? Así el paciente estuviera tomando hasta minutos antes incluso del procedimiento. Entonces, no debería suspenderse. Bueno, cuando reiniciar el medicamento, la aspirina en teoría nunca se ha suspendido, así que solo va a continuar. En el postoperatorio, sí, los 3 otros medicamentos, clopidogrel, prasugrel, ticagrelor, deberían reiniciarse a las 24 horas todavía. Ya tanto si es cirugía menor o cirugía mayor. ¿Ya? Listo. Agentes reversores, como les mencioné hace un rato, lamentablemente cuando hay unión irreversible, pues no existen agentes reversores. Lo único que podríamos apoyar en esos pacientes si vinieran con alguna hemorragia mayor sería darles pues, transfusión de plaquetas, ¿no? Sin embargo, hay algunos estudios que nos dicen que pacientes que reciben transfusión de plaquetas versus los que no reciben, no ha demostrado mejorar la supervivencia ni disminuir la mortalidad en los pacientes, así que en teoría no son tan diferentes de que el paciente reciba o no reciba transfusión. Pero bueno, quizás con fines de optar por alguna terapia que de alguna manera, ¿no?, nos pueda paliar las hemorragias en contextos de emergencia, pues podría indicarse, ¿no?, la transfusión de plaquetas. Y solamente el ticagrelor es el único que resalta como medicamento que tiene antídoto específico. Es el único, ¿sí? El resto de medicamentos, si bien es cierto, son reversibles. Basta, como ustedes han visto, el tiempo de vida media son bastante cortitos. Entonces bastaría con suspender el medicamento y ya. En cambio, el ticagrelor sí que se desarrolló un antídoto específico. No tiene un nombre particular todavía. Solo con fines del ensayo clínico le otorgaron esta denominación PB2452. Se sabe que es un fragmento de un anticuerpo monoclonal que tiene mucha afinidad por el ticagrelor y que la eliminación de este medicamento pudo lograrse en 30 minutos de administrado el antídoto, ¿no? La administración es vía endovenosa y dependiendo de
de la secuencia clínica del paciente, la evolución clínica, podría continuarse la infusión hasta 6, 8 horas o 12 horas incluso, ¿no? La única forma de ver si es que realmente se han revertido los efectos antiplaquetarios sería haciendo una agregometría plaquetaria, ¿no? Los pacientes. Listo. Esto es un poquito para que puedan revisarlo después. No quiero agotarlos con tantas letras. En realidad son temas bastante extensos y ya tendrán más oportunidad de leerlo más a detalle. En cuanto a los anticoagulantes, ¿les parece bien si en este bloque de antiagregantes tienen alguna duda? Sería mejor resolverla, ya que está fresquito, quizás algunos nombres de los medicamentos o indicaciones. No sé si tienen alguna duda. Sí. Ajá. Sí. De hecho, en todo ACV isquémico agudo, si bien es cierto, puedes hasta incluso no tener evidencia tomográfica de si hay... ¿qué pasa con unos ACV isquémicos? Ustedes saben que cuanto más extenso es la isquemia, mayor riesgo de conversión hemorrágica, ¿no? Sin embargo, cuando un paciente viene a ti, es importantísimo saber el tiempo de evolución, ¿no? Si el paciente tiene tiempo de evolución 24 horas de iniciado el evento, lo más probable es que tengas una tomografía pues normal hasta quizás. Entonces, en esos casos sí, indicas aspirina, clopidogrel y reevalúas al paciente. ¿Sí? Obviamente, clínicamente, si no hay deterioro del nivel de sensorio, estado de conciencia, y si es que por ahí hubiera duda, una tomografía quizás, ¿no? Hasta donde sea las guías indican 48 a 72 horas del evento. Pero sí que está indicado ambos medicamentos a la vez. Entonces, no hay otro medicamento, sí les dije hace un rato, ticlopidina, sin embargo, por los eventos hemorrágicos que son muy, muy frecuentes con ese medicamento, pues han dejado de usarse, ¿no? Sería la terapia de base. ¿Ya? Ahora, sí es cierto que algunos pacientes, por ejemplo, tienen un ACV isquémico y lo primero que uno se pregunta, pues es, ¿por qué, no? O sea, ¿de dónde viene la isquemia? ¿Ha sido aterotrombosis? ¿Ha sido una arritmia cardíaca quizás, debut de una fibrilación auricular? Bueno, si ese fuera el caso y se identifica ahí mismo, ¿no? En la evaluación del paciente, tendrías que cosa agregarle si es que es de origen aterotrombótico, creo que no habría duda de agregarle por ahí atorvastatina y es por eso que ustedes deben haber visto por ahí que le agregan eso. Pero si es que el origen ha sido cardioembólico, ya se suele indicar anticoagulación. Es decir, ahí iría la terapia triple que les acabo de comentar, ¿no? Si es que el origen es cardioembólico, ¿ya? No sé si eso absuelve tu duda. Sí, es lo mismo. Es que de inicio tú, bueno, estamos hablando en Perú, sí, te hablo un poco del escenario acá, porque lamentablemente, uno, no tenemos la capacidad resolutiva, es decir, llega el paciente, identificas IMA y ya está pasando una sala de reperfusión coronaria, no vas a encontrar, o sea, hospitales así, ¿no? Tampoco es que tengamos a la mano los antiagregantes que les he comentado, que son bien venoso y lo mantienes con eso hasta que pase a una reperfusión percutánea, ¿no? O sea, no tienes ni los medicamentos ni el procedimiento como tal. Entonces, ¿qué hacemos acá? Y les explico eso porque es lo que más van a ver. Entonces, el paciente llega con IMA, ¿no? Sea ST elevado o no elevado. Lo primero que indicamos es igual, doble antiagregación, incluso anticoagulación, terapia triple. ¿Por qué? Porque en lo que son síndromes coronarios agudos, uno, que no vas a poder determinar todavía cuál es el origen, ¿cierto?, de un infarto de miocardio. La mayoría de casos, el 92% de casos, está demostrado que son por factores metabólicos, ¿sí? Dislipidemia, fumador, etc. Entonces, por eso es que está indicado usar los antiagregantes plaquetarios. Y siempre es doble antiagregación, por lo que les dije. Lamentablemente, un solo antiagregante solo te bloquea una de las vías de la agregación, pero si ustedes se han dado cuenta, a partir del ácido araquidónico tenemos dos vías más aperturadas si es que solo usáramos aspirina, ¿no? Entonces, no puede ser usado un solo antiagregante, hay que tratar de bloquear por dos vías, ¿ya? Entonces, siempre usamos aspirina, clopidogrel. Y bueno, la anticoagulación, como les digo, va a depender mucho de qué factor de riesgo más tenga el paciente, ¿no? Por ejemplo, si de por sí ya era fibrilador o tiene por ahí una
estenosis mitral o cuestiones así, y por eso se haya producido una cardioembolia que causó el infarto de miocardio, por ejemplo, bueno, tendría que ir a anticoagulación necesariamente, ¿no? Y hay muchos casos que eso lo puedes determinar solo con una electrocardiografía. Entonces, de inicio, algunos pacientes sí que necesitan la terapia triple y pacientes en los que no, pues, bueno, aspirina, clopidogrel. Pero eso es bien difícil que tú lo sepas, pues apenas llega el paciente, ¿sí? Entonces, lo que se suele indicar es la terapia triple, doble antiagregación y anticoagulación. Ahora, ¿qué sería lo ideal, no? Que el paciente llega, le ofrezco un antiagregante plaquetario vía endovenosa hasta que el paciente llega a un procedimiento de reperfusión percutánea. ¿Sí? Eso sería lo ideal. Y después de eso, de repente ya usar los antiagregantes vía oral, ¿no? O lo contrario, ¿no? Si me va a demorar un poquito el procedimiento, bueno, le iré dando clopidogrel, aspirina. Y si me dicen que el procedimiento va a ser mañana, o sea, 24 horas, bueno, le mantendré con esa antiagregación. Y luego podría pasar al vía endovenoso. Han visto que algunos tienen tiempo de acción de 2 horas, 2.5 horas, etc. Entonces, como terapia puente, podría indicarle eso, ¿no? Digamos, 6 horas antes del procedimiento invasivo. Sí, entonces ahí se puede manejar eso, sin embargo, lo cierto y lo real es que en la mayoría de hospitales no hay esa capacidad resolutiva. ¿Ya? Entonces, hasta ahí, clopidogrel y aspirina es la base de las terapias de síndrome coronario agudo y los ACVs isquémicos. Otra pregunta más. ¿No? ¿Ya no hay más preguntas? Ya. Bueno, pasamos entonces al grupo de anticoagulantes. Bueno, entonces directamente les muestro este cuadro en lo cual tenemos su clasificación, ¿no? O sea, los grupos de anticoagulantes que están disponibles en el mercado. Hasta el momento todas están disponibles. Al primer grupo y más, quizás un poco de los más antiguos, son los antagonistas de la vitamina K o llamados AVK, de los cuales warfarina, acenocumarol, fenprocumón son los que hasta ahora están en uso. A grandes rasgos le comentaría que warfarina lo usamos más en Latinoamérica, acenocumarol más en toda Europa, fenprocumón todavía usado en Norteamérica. ¿Sí? Como su mismo nombre lo dice, bloquea los factores de coagulación dependientes de vitamina K, 2, 7, 9, 10, proteína C y eso. En cuanto a los anticoagulantes orales directos o llamados ACOT, como se menciona acá, tenemos a los inhibidores del factor 10 activado, como son apixaban, rivaroxaban, edoxaban y betrixaban. Y los inhibidores del factor 2A, que sería dabigatran y ximelagatran. En cuanto a los anticoagulantes parenterales, es decir, vía endovenosa, directos, o sea, tenemos anticoagulantes orales directos y los parenterales directos, ¿sí? En los parenterales tenemos argatroban y melagatran, que serían inhibidores del factor 2 activado. Luego tenemos otro grupo, las heparinas no fraccionadas, específicamente la heparina sódica, como inhibidor del factor 2 activado. Las heparinas de bajo peso molecular, se detalla aquí bemiparina, dalteparina, enoxaparina, que es el que tenemos disponible en todos los hospitales, nadolparina, tinzaparina, todos ellos inhibidor del factor 10 activado. Tenemos otro grupo llamado irudinas, R-irudina y vivalirudina. R-irudina fue el primer producto comercial y bueno, luego se tuvo que modificar a vivalirudina para potenciar el efecto. Ambos son inhibidores del factor 2. Luego, otro grupo de las heparinas sintéticas, llamado fondaparinux, como antifactor 10 activado. Y otro grupo más, los inhibidores del factor 11 o factor 11 activado, que es lo que recién ha salido para este año, ¿no? Dentro de ellos, abelacizumab, sudexian y milvexian. Nuevamente, inhibidores del factor 11 o 11 activado. Listo. Comencemos primero con las dosis de los medicamentos. Primero tenemos a todo este gran grupo de las heparinas. Lo primero, la heparina no fraccionada. Recordar que son dosis indicadas para, como menciona acá, para enfermedad tromboembólica venosa. Y por enfermedad tromboembólica venosa, recordemos que dentro de este grupo están las trombosis venosas profundas y el tromboembolismo pulmonar, ¿no?
Entonces, la heparina no fraccionada o heparina sódica, en esos contextos se usaría dosis inicial de 180 unidades por kilo endovenoso, seguido de una perfusión continua de 18 unidades por kilo por hora. Y todo el tiempo de anticoagulación con la heparina no fraccionada debería ser 24 horas. En algunos escenarios hasta 48 horas, no más de eso. Y bueno, la administración es vía endovenosa. La heparina no fraccionada también podría usarse vía subcutánea a esta dosis de 5.000 unidades cada 8 horas o cada 12 horas, ¿no? Se sabe que en las gestantes, por ejemplo, pues se debería usar una dosis menor, así que cada 12 horas se podría usar en ese contexto. O en pacientes con enfermedad renal crónica también, ¿no? De repente cada 12 horas nada más. Bueno, la enoxaparina, la dosis habitual de anticoagulación es 1 miligramo, que es el equivalente a 100 unidades internacionales por kilogramo cada 12 horas, o en su defecto 1.5 miligramos por kilogramo cada 24 horas si se administra vía subcutánea. Bueno, ustedes dirán si ambas son dosis terapéuticas, ¿por qué no usamos el de 24? Total, es mejor que tenga un pinchazo, ¿no? Bueno, eso es justamente valorando la condición clínica del paciente. Ante un evento de trombosis venosa profunda aguda, obviamente lo que quieres es que la anticoagulación sea lo más factible, lo más potenciado posible, ¿no? Y eso se logra si tomamos en cuenta el tiempo de vida media de la enoxaparina, pues que son de 8 a 10 horas más o menos, convendría mejor administrarle cada 12 horas, ¿no? Y no dar opción a que haya periodos sin anticoagulación, cosa que sí harías si es que le das una dosis cada 24 horas. Pero ¿qué pasa? Que hay un grupo de pacientes, como por ejemplo pacientes cirróticos, ¿sí? En quienes tienen algún trastorno de coagulación, ustedes saben que siempre suelen tener el INR prolongado, por ejemplo, o por ahí tienen varices esofágicas con mayor riesgo de sangrado, ¿no? Entonces, ante esos escenarios donde tienes que pesar riesgo muy alto de hemorragia y la trombosis de por sí que se está presentando, puedes usar esa dosis de cada 24 horas. Bueno, luego tenemos a la bemiparina, 115 unidades internacionales por kilo cada 24 horas, también subcutáneo, tinzaparina, 175 unidades por kilo cada 24 subcutáneo, nadioparina, 85.5 unidades por kilo cada 12, o 171 por kilo cada 24, ¿no? Las indicaciones son muy similares a la enoxaparina, también subcutáneo, y fundaparinux tenemos 3 dosis diferentes dependiendo del peso, ¿eh? Menos de 50 kilos, 5 miligramos cada 24, de 50 a 100 kilos, 7.5, y mayor a 100 kilos, 10 miligramos cada 24 en todos los casos, y también subcutáneo, ¿no? Entonces va a haber medicamentos que necesariamente se administran cada 24 horas. Si yo tuviera que indicar algún anticoagulante que me garantice su acción durante 24 horas, obviamente preferiría usar bemiparina, que se administra cada 24, que una enoxaparina a dosis corregida cada 24, ¿sí? Sabiendo que el tiempo de vida media es menor en enoxaparina. Pero bueno, en Perú solo enoxaparina es lo que está disponible y por ahí traído por importación. Con algunos permisos llega a tinzaparina, ¿no? Tenemos otro grupo de anticoagulantes, los ACOTS, ¿sí? Como se indican en las enfermedades tromboembólicas venosas, TBP o TEP. El primero, el rivaroxaban. Sí, se suele indicar 15 miligramos cada 12 horas durante 21 días. Esa es la dosis de carga que se le suele llamar. Luego pasando a 20 miligramos cada 24 horas hasta completar la fase de tratamiento a largo plazo. Va a depender. Ahorita vamos a hablar ya un poquito más de tiempos e indicaciones según patologías. A grandes rasgos solo recordar acá las dosis, ¿ya? Apixaban 10 miligramos cada 12 horas durante 7 días, esa es la fase de inducción, seguido de 5 miligramos cada 12 horas hasta completar toda la fase de tratamiento completo, ¿no? Edoxaban 60 miligramos cada 24 horas hasta completar toda la terapia, no necesita fase de inducción, y dabigatran tampoco, no necesita fase de inducción, directamente 150 miligramos cada 12 horas hasta completar todo el tratamiento. Todos están disponibles solo vía oral, ¿sí? Los AVK, ¿sí? Como les mencioné, tenemos 3 en el mercado, acá en Latinoamérica o Perú,
usamos más la warfarina. Se sabe que hay tabletas de 1 miligramo, 5 miligramos y 10 miligramos, sin embargo, lo único que está disponible también en el mercado es solo las de 5 miligramos. Sí, el tiempo de vida media es 31 a 48 horas y el efecto anticoagulante se mantiene por 48 hasta 120 horas, ¿no? Casi 5 días de acción. Aquí no les coloco una dosis específica en este grupo. ¿Por qué? Porque sabemos que los AVK no tienen dosis específica, sino que son dependientes del INR que se busca obtener en el paciente. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el INR objetivo? En la mayoría de indicaciones es un INR de 2 a 3, en la mayoría. Existen excepciones, como en el caso de válvulas protésicas mecánicas y algunos casos de síndrome antifosfolípido, que se requiere un valor un poco más alto de 2.5 a 3.5. Y otra excepción sería lo que les comenté hace un momento, ¿no? Si un paciente va a estar con terapia triple, pues el INR probablemente lo vamos a tener solo de 2 a 2.5. Pero, bueno, si bien es cierto, no hay una dosis específica y dependemos del INR, pues, ¿cómo iniciamos, no, doctor? Entonces, ¿cómo inicio? ¿Media tableta, cuarto, uno? ¿Cómo hago? Bueno, entonces hay unas pautas que nos indican, nos sugieren. Uno de ellos es que si voy a usar warfarina, comience mejor con una tableta diaria, ¿no? De 5 miligramos, y en el caso de acenocumarol, comenzar con una tableta de 4 miligramos diario. ¿Sí? Las dosis más bajas, o sea, iniciar solo con media tabletita diaria, se puede valorar en aquellos pacientes adultos mayores o que tengan un grado de insuficiencia hepática, o si el paciente está con desnutrición. Sí, porque recordemos que los medicamentos se unen a proteínas y obviamente en desnutridos, pues lo más probable es que tengamos el medicamento ahí circulante en mayor cantidad, ¿no? Indefinidamente. Bueno, entonces, en alguna población media tableta al día y en otra población una tableta al día. ¿Cuándo monitorizo mi primer INR? Primero, tener en cuenta que para yo iniciar una VK debo tener un INR basal y ese debe ser menor a 1.5. Si estuviera mayor a eso, difícil que yo sepa que con la dosis que le estoy dando, efectivamente estoy logrando el INR objetivo, porque ya de por sí lo tenía enterado. Entonces, no se puede indicar si el INR está más de 1.5. ¿Ya? Entonces, bueno, después de mi INR basal y yo inicio la terapia, se sugiere que al tercer día de iniciado el tratamiento yo tenga mi primer control de INR. ¿Sí? Y después cada semana hasta obtener por lo menos 2 controles de INR óptimo, ¿no? Dependiendo de qué valor busco. Este es un esquema bastante bonito de la guía de anticoagulación en contextos especiales. Más que nada para que sepan cómo indicar los ACOTs, como el Rivaroxaban, por ejemplo. De aquí importante recordar de los ACOT, de este cuadro, disculpen, de este cuadro, recordar que la depuración de estos medicamentos es vía renal, ¿sí? Entonces, mucho cuidado siempre y mayor énfasis en aquellos pacientes que tienen algún grado de insuficiencia renal. Y para eso nos sirve este cuadrito, que es bastante esquemático. Por ejemplo, Rivaroxaban tiene 3 grupos divididos muy específicos en cuanto a la depuración de creatinina. Si es menos de 15, no se recomienda usarlo. Si la depuración está entre 15 y 49, usar una dosis corregida de 15 miligramos cada 24 horas. Y si la depuración estuviera mayor o igual a 50, pues usar la dosis habitual, que es 20 miligramos diario. En cuanto a la Apixaban, menor a 15 mililitros por minuto, igual tampoco está recomendado, de 15 a 29, dosis corregida de 2.5 cada 12 horas. Y si es mayor a 30 y tuviera algún riesgo de sangrado, por ejemplo, mayores de 80 años, menor o igual a 60 kilos, a mayor o igual a 133 de urea, por ejemplo, si tuviera 2 o más de estos factores, se sugiere mejor usar dosis corregida de 2.5 cada 12 horas. Y si tuviera solo un factor o menos de un factor de los que he descrito, usa la dosis habitual de 5 miligramos cada 12 horas. En cuanto a la Edoxaban, igual menos de 15 de depuración no está recomendado. Si es de 15 a 50, la dosis es 30 miligramos por día y mayor a 50 de depuración, se puede usar la dosis de 60 miligramos por día
Sin embargo, tomar en cuenta, ¿no?, que si el peso en este paciente es menor a 60 kilogramos, es mejor usar una dosis corregida de 30 miligramos por día. Y si es que el paciente usara algún potente inhibidor de las prostaglandinas, usar 30 miligramos cada 24 horas. En cuanto al dabigatran, básicamente se distingue por dos grupos diferentes en cuanto a la edad: menores de 80 años o mayores de 80 años, o que usen verapamil. Si es menos de 80 años, usar la dosis habitual, que es 150 miligramos cada 12 horas, y si tuviera mayor 80 o uso de verapamilo, mejor dosis corregida de 110 2 veces al día. Recordar que dabigatran tiene un tope mucho más cortito en cuanto a la depuración de creatinina. Ay, perdón, no me sale la flechita. Por ahí en la parte baja, no sé si lean, que dice que dabigatran está indicado en tolerancia de creatinina mayor o igual a 30 mililitros por minuto. Como han visto, los otros 3 ACOT con menos de 15 está contraindicado o no se recomienda. En cambio, dabigatran con menos de 30 pasaría a ser un medicamento no recomendado, ¿no? O sea, el límite para el tolerancia es un poquito más alto, ¿no? O sea, 30. Ya. En general, porque a veces esto he visto también en los hospitales y algunos colegas que, como los ACOD son fáciles de usar porque no necesitan monitoreo y ya te olvidas del paciente, solo le dejas dosis fija, pues lamentablemente hay que saber valorar bien a quién se lo indicamos, ¿no? Y a veces hay pacientes con enfermedad renal, estadio 5 o en diálisis, que tienen alguna trombosis y les están indicando algunos de estos ACOD. Y como ustedes pueden ver, menos de 15 de depuración no está indicado, ¿no? Entonces es un mal uso que se hace en estos pacientes. Otra cosa más que deben saber es que existen pacientes frágiles o con la enfermedad renal crónica en quienes, bueno, no vamos a poder usar los ACOD, ¿no? Pero sí quizás otra alternativa de anticoagulantes. Entonces, ¿qué dosis son las recomendadas en este grupo de pacientes? Primero tenemos, a ver, las heparinas de bajo peso molecular. No se olviden de que lo más importante de acá que tienen que saber y seguir sabiendo es que la enoxaparina es el más usado. Entonces, si el Clarance es mayor o igual a 60 mililitros por minuto, pues la dosis que les comenté hace un momento, que es 1 miligramo por kilo cada 12 horas, es la habitual. Y si es que la depuración bajara un poco más de 30 a 60, se reduciría la dosis a 25% de la dosis que se calcularía para el peso. Si la depuración fuera de 20 a 30 mililitros por minuto, reducir a 50% de la dosis que sería para su peso, ¿no? Y obviamente resaltarles que estaría contraindicado con depuración menos de 15. ¿Sí? Tampoco está indicado enoxaparina, ¿ya? Bueno, los otros medicamentos lamentablemente no tenemos, como les digo, en el mercado, pero sí que pueden revisar ahí la dosis y cuándo está contraindicado. En cuanto a los ACOD, les acabo de hacer hincapié arriba que la depuración menos de 15 la contraindica, y en el caso de dabigatran incluso con menos de 30 nada más, ¿no? Estaría contraindicado, ¿ya? Bueno, luego el último grupo que ha salido recientemente son los inhibidores del factor 11 o 11 activado. Los 3 nombres que le comenté: abelacimab, asundexian y milvexian, ¿sí? El primero, abelacimab, es un anticuerpo monoclonal y los otros son moléculas pequeñas, sin embargo, que se fijan a la unión activa, se unen a la unión activa, a la porción activa del factor 11 y, bueno, lo bloquea obviamente, ¿no? Bloquea su actividad. Tenemos que el anticuerpo monoclonal estaría indicado vía intravenosa o subcutánea, mientras que los otros 2 medicamentos vía oral. Lo factible de estos medicamentos es su tiempo de acción, ¿no? Por ejemplo, abelacimab 1 hora, asundexian 1 a 4 horas y milvexian 3 horas, ¿no? El inicio de actividad. Eso es bastante rápido, ¿no? Recordemos que con la enoxaparina, por ejemplo, se logra 30 minutos, que es uno de las mejores heparinas de bajo peso molecular. La heparina sódica, su inicio de acción es 2 horas más o menos, entonces, igual 30 minutos con acción hasta 2 horas. Entonces, de esa parte, estos serían también buenos medicamentos, ¿no? Por ese motivo. Ahora, el tiempo de acción promedio de los medicamentos, justamente lo decía, eso es lo bueno, porque justamente abelacimab, miren, 20 a 30 días que puede durar el medicamento, así que eso implicaría, ¿qué cosa? Menos
administraciones, pues, ¿no? Menos administración endovenosa subcutánea, que sería de muy buena adherencia para la mayoría de pacientes. Y en general, los otros dos medicamentos también tienen actividad bastante prolongada, que es hasta 21 horas y el otro hasta 18 horas, por lo que puede hacerlos ideales para una sola administración diaria, ¿no? Y es vía oral. Entonces serían buenos medicamentos. Ya, sin embargo, no se ha establecido mayores conceptos o definiciones en cuanto a las dosis y todo ello, pero sí que van por un buen camino y parecen ser buenos anticoagulantes que van a quedar muy bien instaurados. Sí, entonces, bueno, este es un gráfico bastante esquemático para saber a qué nivel más o menos están las inhibiciones de los grupos de anticoagulantes. De aquí mencionarles esta porción, ¿sí? No hemos hablado mucho de la bivalirudina o argatroban, que como les mencioné inhibía el factor 2 activado, pero es importante este grupo de medicamentos porque, como pueden ver, el resto de medicamentos tiene actividad en la fase inicial de la vía de toda la cascada de coagulación o en la parte media, ¿no? Sin embargo, en la parte final, los de uso habitual, si bien es cierto, son las heparinas. No estamos hablando de las heparinas bajo peso, que son acá, sino las heparinas sódicas. Sin embargo, la heparina sódica, como han visto, su tiempo de actividad es muy cortita y las dosis, como les indiqué, si es vía endovenosa en infusión continua, no se recomienda más de 48 horas. Es decir, ningún paciente tendría que estar anticoagulado con heparina de largo tiempo, ¿no? No se podría. Entonces, es por eso que nace este grupo de medicamentos inhibidores del factor 2 activado, como es el dabigatran, ¿no? Dentro de los sacos, pero vía endovenosa están argatroban y bivalirudina, ¿sí? Que son medicamentos más estables. En cambio, heparina, ¿por qué no se usa de largo tiempo? Porque tiene efectos adversos, trombocitopenia y, bueno, el riesgo de sangrado se va potenciando cuanto más tiempo es usado, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuándo estarían indicados los anticoagulantes? Tenemos en pacientes con fibrilación auricular, por ejemplo, en aquellos pacientes que requieren cardioversión, ya sea farmacológica o eléctrica, en aquellos pacientes en la FA no valvular y en la FA valvular. Entonces, ¿cómo es en aquellos pacientes que requieren cardioversión? Por ejemplo, si el evento de fibrilación auricular o flúter auricular y que yo requiero cardiovertir, sin embargo, no se logra dentro de las primeras 48 horas, es decir, pasa las 48 horas, obviamente el riesgo de hacer un ACV isquémico se eleva, mayor o igual a 5%. Entonces, estos pacientes sí que tendrían que tener un mayor riesgo, ¿cierto?, de complicaciones tromboembólicas, y por lo mismo se recomienda anticoagular a estos pacientes 3 semanas antes o 4 semanas después, si es que fuese un paciente ya conocido, ¿sí? Ahora, es muy diferente, por supuesto, si es un paciente debut, ¿no? Difícil que tú lo puedas anticoagular antes o después. Pero estos pacientes, cuando uno detecta, por ejemplo, un paciente con fibrilación o flúter, tú le vas a iniciar de todas maneras anticoagulación para disminuir este riesgo y vas a cardiovertir, ¿no? Entonces, después de lograr esa cardioversión, debido a la persistencia del riesgo de ictus, vas a tener que mantener anticoagulación en el paciente hasta 4 semanas después, ¿no? O sea, un mes después incluso. Ahora, esa anticoagulación puedes tenerla con cualquiera de los grupos de los anticoagulantes que les he mencionado, sí, pero de los cuales los que ha demostrado disminuir bastante bien el riesgo de ictus son los AUBK, como warfarina o acenocumarol o los SACO. Si el evento de fibrilación o flúter fuese logrado cardiovertirse antes de las 48 horas, obviamente la tasa de un ictus va a ser mucho menor, ¿no? Y más aún si es que no tiene ningún tipo de valvulopatía que se haya identificado en el paciente, se puede, digamos, mantener la cardioversión y siempre sí o sí están recomendando mantener un anticoagulante. Sin embargo, que se ha detallado en ambos grupos de pacientes, que en un grupo puedes usar acá, ¿no?, los AVK, ¿sí? ¿Por qué? Porque el riesgo, cuanto mayor riesgo de trombosis o tromboembolismo, tú requieres tener una mejor anticoagulación, ¿correcto? Entonces, eso generalmente se logra con los AVK. En cambio, los ACOTS
¿sí? Al no tener alguna forma de poder monitorizarlos, son más complicados, digamos, de saber el efecto anticoagulante, ¿no? Si está bien o mal anticoagulado, eso es un poco difícil saberlo. Entonces, se recomienda, por ende, que en el primer grupo, que si el riesgo es muy alto de un ictus, o sea, que el evento para una cardioversión dure más de 48 horas, que mejor se usen los AVK, y en los que demora menos de 48 horas, estaría bien, ¿no? Usar un ACOT, o como menciona acá, puedes usar solo una dosis de heparina como una dosis inicial y rápida, pero siempre seguido de un ACOT, ¿no? Entonces serían ambos contextos un poco diferentes. ¿Qué pasa en los pacientes anticoagulados previamente? Como les dije, puede ser que un paciente ya tuviera alguna arritmia de base y por ende ya estaba recibiendo algún anticoagulante. Entonces, en esos casos, la cardioversión se puede hacer digamos, sin suspender ni modificar la anticoagulación que tenía de base el paciente. ¿Sí? Simplemente procede con la cardioversión y luego se continúa con la dosis habitual que solía tener el paciente de su anticoagulante. Otra cosa más es que el tema de la anticoagulación no va a cambiar tampoco si es que el paciente se hace una cardioversión farmacológica o espontánea, ¿sí? Así que, como les mencioné hace un ratito, va a depender más del tiempo en que dura para la cardioversión, mayor a 48 horas o menor a 48 horas. Sí, y como les vuelvo a mencionar, no solamente es para los pacientes fibriladores, sino también en el flúter auricular. Listo. Entonces, un algoritmo bastante cortito, cómo usarlo en pacientes fibriladores, ¿sí? Duración menos de 48, más de 48. Si es menos de 48, puedes usar una dosis inicial de heparina, seguido de un ACOD, o simplemente iniciar el ACOD directamente, hacer la cardioversión eléctrica o farmacológica y luego evaluar un ACO indefinido, salvo que por ahí encuentres valvulopatías que requieran AVK, ¿no? Y que fuese mayor a 48 horas, o puede ser que un paciente haya tenido sintomatología días antes y bueno, lamentablemente pues no se sabe el tiempo en que ha transcurrido con la fibrilación, lamentablemente se desconoce. Sí, sin embargo, se recomendaría que estos pacientes primero se inicie una anticoagulación para yo proceder con una cardioversión, ¿no? Que podría ser farmacológica o eléctrica. Sí, y dependiendo de los hallazgos adicionales, por ejemplo, ¿no? Valvulopatía o presencia de trombos, tendría que continuar con anticoagulación indefinida o simplemente, si no encontrara nada de eso, solo continuar con los sacos por 4 semanas y nada más. Bueno, otro contexto son las fibrilaciones auriculares no valvulares, ¿sí? Para lo cual ustedes me imagino que están bastante familiarizados con esta escala del CHADS-VASc2, que evalúa qué tanto riesgo de hacer cardioembolismo tiene el paciente, ¿no? Si es mayor a un punto de todo este score, ya se indica anticoagulación, y si es 0, pues usualmente no se indica ningún tipo de antitrombótico ni anticoagulante, ¿no? Sin embargo, así como evaluamos el riesgo embólico, es importante en estos pacientes valorar el riesgo hemorrágico, ¿sí? Si, digamos, el riesgo embólico es mucho mayor que lo que nos sale una escala de riesgo hemorrágico, no estaría debatido, digamos, ¿no? El índice de anticoagulación. Yo creo que ahí no habría duda de que sí se tiene que anticoagular al paciente, tiene más riesgo de embolia. ¿Sí? ¿Qué pasa en aquellos pacientes que el puntaje o el riesgo puede equipararse? Bueno, tendría que iniciar de todas maneras anticoagulación. En quienes sí puedo optar quizás por ser un poquito más no tan agresivo, ¿no? En cuanto al manejo, serían aquellos pacientes que tengan quizás solo una puntuación de 0 en el CHADS-VASc2 y que por ahí podría ofrecerle solo aspirina como para prevención, ¿no? Sería lo menos agresivo que puede ofrecer al paciente, ¿no? Otra cosa importante saber en estos pacientes es que las contraindicaciones, o sea, si realmente tiene indicación de anticoagulación por el gran riesgo de embolia, podría haber algunos eventos de riesgo de hemorragia, como son los del Hasbled, ¿sí? O sea, nos dicen, ¿no? Que mayor o igual a 3 puntos hay mayor riesgo de sangrado. Sin embargo, no me contraindicarían, o sea, no es una contraindicación absoluta para iniciar anticoagulación. Sí que tendría que vigilarlo con más constancia, evaluar algún riesgo en cuanto a la sintomatología o signos que encuentra en el paciente para valorar, suspender o cambiar
el medicamento, pero no es una contraindicación absoluta. Otras contraindicaciones que no necesariamente están descritas en la escala de Hasble, que son más factores de riesgo, en cambio, estos son eventos que de por sí haya tenido el paciente. Sin embargo, nuevamente, no son contraindicaciones absolutas. Lo único que nos ayuda a evaluar estos cuadros es que se tenga que hacer vigilancia más estricta al paciente. Importante saber o sea, explicar al paciente, pues, ¿no? Que existen riesgos de la anticoagulación para que él mismo pueda identificar algunos signos de alarma. Tomar en cuenta deseos del paciente. ¿A qué se refiere esto? Con optar por tal o cual medicamento anticoagulante. Como es una fibrilación auricular no valvular, o sea, a diferencia de la valvular donde el riesgo se duplica incluso, pues en las no valvulares se podría indicar los ACO, ¿sí? Como se menciona acá, se recomienda la anticoagulación con ACO justamente por el beneficio clínico en estos pacientes. No son de riesgo tan alto si se compara con el valvular y por ende que el paciente logre adherencia a una anticoagulación específica va a ser nuestro mayor objetivo, ¿no? Y eso generalmente se logra con los ACO, ¿sí? Cosa muy diferente como vamos a ver ahorita con los valvulares. Lo cierto es que los ACO, aparte de la adherencia del paciente, han logrado una drástica reducción de las tasas de hemorragia intracraneales, ¿sí? Que es algo rescatable de esos medicamentos, sin embargo, pues no está indicado en todos los escenarios. Bueno, otro cuadrito esquemático, como para que sepan cómo indicar, ¿no? El tema de anticoagulación en las fibrilaciones auriculares no valvulares. Primero, evaluar el CHAS-VAS. Como les mencioné, si es 0 la puntuación, no le doy nada, o quizás puedo valorar solo ácido acetilsalicílico. Si es que tuviera un puntaje de 1, usar sí o sí anticoagulación oral. Y si tuviera mayor o igual a 2 puntos, también sí o sí anticoagulación oral. Y la opción preferentemente en estos casos, un ACO, ¿no? Y la alternativa sería los AVK. ¿Qué pasa si el paciente no puede comprar un ACO? Porque eso no hay en los hospitales del Ministerio de Salud. Bueno, ni modo, tendré que darle warfarina, que es lo único que da el ministerio, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con el riesgo hemorrágico? Si es mayor o igual a 3, como les dije, no es una contraindicación absoluta, simplemente hay que vigilarlo más continuamente al paciente, ¿no? No contraindica el uso de anticoagulación. Bueno, ¿qué pasa en el otro escenario si es una fibrilación auricular valvular? En este grupo entran los pacientes que padecen de estenosis mitral moderada o grave, o pacientes que sean portadores de una prótesis mecánica, o pacientes en los cuales se prevé que van a tener un implante en los próximos meses. Como por ejemplo, pacientes que se le van a colocar un implante a nivel de una válvula protésica, sea mitral o sea aórtica también, ¿no? Entonces, ahorita les voy a mostrar en un esquema las indicaciones para que no se olviden. Bueno, como les dije, este grupo de pacientes tienen mayor riesgo tromboembólico, muy alto. Como menciono acá, 22 a 32% al año, es bastante alto. Y los SACO no están aprobados para la fibrilación auricular valvular. Sí, a diferencia del no valvular, donde sí puedes indicarlo, aquí no. Ya. Bueno, acá dice, sí podrían utilizarse en pacientes con otras valvulopatías. Se hace referencia aquí a las estenosis, de repente de la válvula pulmonar, por ejemplo, ¿no? Pero nada que ver con la mitral ni aórtica, ¿ya? Entonces, por eso les pongo que este esquema, no olvidarse que la anticoagulación en estos casos es indefinida con los AVK. No hay otro anticoagulante que haya demostrado ser mejor. ¿En qué casos? Estenosis de válvula mitral, estenosis de válvula aórtica o si el paciente es portador de válvulas protésicas, ¿sí? Esta es una válvula biológica, ahí podríamos usar una, pero válvula protésica no. Si no, miren, este es un paciente que ha hecho trombosis en la zona de la válvula, del implante, ¿no? De la válvula protésica. Entonces, 3 indicaciones bastante claras en las que los AVK tienen que usarse sí o sí. Otro escenario clínico serían las enfermedades tromboembólicas venosas, donde está la trombosis venosa profunda y el TEP. Este es un cuadrito que resume, creo que yo, cómo iniciamos la anticoagulación en estos pacientes. Vamos a tener pacientes con eventos agudos, ¿sí? En los cuales sí o sí hay que ofrecer anticoagulación parenteral. Sí, es lo primero que nos va a permitir como que revertir o detener la hemostasia, ¿no?
Entonces, en cuanto a la anticoagulación parenteral, tenemos varias opciones, ¿no? Heparina no fraccionada, heparinas bajo peso molecular o fondiparinux, y se sugiere que esta dosis de cargo de inducción sea mantenida por 5 días. Seguido de eso, ya para ver la fase intermedia, o sea, como que mantener el coágulo estable y que no progrese, optar por una vía oral, ¿no? Que podría ser los AVK, o en otros escenarios, pues pasarlo a medicamentos vía oral como dabigatran o edoxaban. Lo cierto es que de estos ACOs, por ejemplo, dabigatran y edoxaban no necesita, perdón, rivaroxaban y apixaban no necesitan fase de inducción, puede indicarse directamente desde el primer día, ¿no? Desde la fase aguda. Sí, en cama dabigatran y edoxaban sí, necesariamente necesitan los días de inducción con algún anticoagulante parenteral. ¿Sí? Entonces, para mantenimiento, tratar de que sea vía oral. Y a largo plazo, ¿a qué se refiere con largo plazo? Anticoagulación mayor a 3 meses. ¿Eso de qué va a depender? La mayoría de eventos de trombosis venosa profunda están indicados anticoagularse durante 3 meses. Sí, hay un grupo de pacientes en los cuales se requiere prolongar la anticoagulación y es lo que les coloco acá. Tromboembolismo pulmonar se sabe que debería ser por lo menos 1 año de anticoagulación. Síndrome antifosfolípido es una condición adquirida prácticamente que va a mantenerse de por vida, así que la anticoagulación es indefinida. De igual manera, en las trombofilias hereditarias, una condición con la que va a permanecer siempre el individuo, entonces indefinido. Y en el cáncer, pues usualmente está indicado 6 meses de anticoagulación o prolongarlo si en caso el cáncer es activo y el riesgo de trombosis sigue siendo alto, ¿no? Entonces serían los escenarios a largo plazo en los que tenga que anticoagularse. ¿Ya? Luego tenemos esto de acá que también tienen que saberlo y recordarlo. Los AVK siempre hay que iniciar al tercer día de haber iniciado la anticoagulación parenteral, ¿sí? No se recomienda que sean de inicio porque recuerden que están usando un anticoagulante parenteral y lamentablemente los AVK sí que son bastante lábiles en esa cuestión, entonces pueden potenciarse mucho. Y si el paciente tiene por ejemplo, hay un embolismo pulmonar masivo, lo más usual es que le vayan a ocasionar una hemorragia en esa zona que se está infartando. Entonces no se recomienda de inicio, sino no al tercer día. ¿Ya? Y tras 2 días consecutivos de un INR en rango terapéutico ya se puede como que suspender la anticoagulación parenteral, ¿no? Si yo estaba usando heparina bajo peso, le inicio al tercer día warfarina, le controlo el INR a los 3 días y el INR ya está dentro del rango, puedo suspender la enoxaparina y mantenerlo ya solo con warfarina. En cuanto a los agentes reversores o antídotos, este cuadrito lo simplifica todo. Bueno, la vitamina K, creo que nadie desconoce este tema de que la administración de vitamina K es su agente reversor y se recomienda una dosis única de vitamina K en 10 miligramos. Si es administrado vía endovenosa, alrededor de los 30 minutos ya comenzamos con la acción de este medicamento, ¿sí? En cuanto a los DOAC, no tenemos, digamos, disponible acá en nuestro país los agentes reversores directos, como son idarucizumab, andexanet, pero sí que podríamos usar concentrado de complejo protrombínico, sí, en esos casos. Para el tema de la warfarina también podría estar indicado. Ya sabemos que la vitamina K puede revertir. Sin embargo, podrían venir pues, ¿no? pacientes como que con un sangrado activo mayor, entonces podríamos usarlo como agregado, usar el concentrado complejo protrombínico. Y en cuanto a los DOACs, hay una dosis específica que está indicada del PCC, que sería 25 a 50 unidades por kilo endovenoso. ¿No? Los agentes reversores específicos, idarucizumab, que es para el dabigatran, y andexanet, que es para pixaban, rivaroxaban, edoxaban. Bueno, no lo tenemos disponible, sin embargo, saber que la administración es endovenoso, en todos los casos siempre. Y darucizumab se sabe que deben tener necesariamente 2 infusiones de 2.5 miligramos cada una, seguido de, bueno, una acción más o menos a los 10 minutos y podría repetirse dependiendo de la condición clínica del paciente, ¿no? Evolución clínica. En cuanto a la Dexanet,
puede usar dosis baja de 400 miligramos en bolo, seguido de 480 cada 2 horas, o altas dosis como 80 miligramos en bolo, seguido de 960. Estas dosis, ¿de qué va a depender? De la complicación hemorrágica con la que venga el paciente y de la hora o la última dosis, o sea, el tiempo que haya transcurrido de la última dosis de ingesta, ¿no? Se dice que si el medicamento ha sido consumido menor a las 2 horas y viene con un efecto hemorrágico, pues bueno, las dosis mayores podrían ser usadas, pero si el medicamento ya ha sido como que ingerido mayor a 2 horas, con una dosis menor bastaría, ¿no? En cuanto a las heparinas, la no fraccionada y las de bajo peso, su antídoto sería el sulfato de protamina. Sí, y bueno, se recomienda, igual, ¿no? Todos los medicamentos reversores en estos casos son endovenosos. Su inicio de acción es a los 10 minutos más o menos. No debería pasarse de una dosis mayor a 50 miligramos. Y va a depender de la cantidad, digamos, que el paciente haya recibido de heparina. Y necesariamente si la heparina ha sido recibida en menor a las 3 horas, ¿no? Porque si ha sido recibida ya con más de 3 horas de diferencia, pues no, la heparina sódica tiene acción por 2 horas más o menos, así que en vano se lo usaría si es que ya pasó más de 3 horas. Pero si ha sido menos de 2 horas, entonces la dosis indicada es 1 miligramo cada 100 unidades de heparina que haya sido administrada. En cuanto a las heparinas bajo peso molecular, como enoxaparina, se indicaría 1 miligramo de protamina por cada miligramo de enoxaparina que haya recibido el paciente si su última dosis es menos de las 8 horas, ¿no? Bueno, eso más que nada creo que de la enoxaparina, ¿no? Tener conocimiento. Y bueno, lo novedoso y último es siraparantar, que sería un agente reversor para múltiples grupos de anticoagulantes. Como menciona acá, bueno, todavía el nombre para los ensayos clínicos que se está usando es PER-977 o aripacine. Como menciona acá, ¿qué grupo se estaría bloqueando o inhibiendo? O sería el antídoto para todos los DOAC, para los inhibidores del factor 2A, los factores 10 activados, que bueno, son los DOAC, pero también están los parenterales, también para todas las heparinas, ¿no? O sea, son varios grupos farmacológicos que estarían bloqueados con un solo medicamento. Es lo más novedoso que ha salido. Bueno, por último tenemos solo este cuadrito para que recuerden. Tenemos por un grupo las drogas antiplaquetarias que son indicadas para el stroke, para síndrome coronario agudo y los anticoagulantes para todos estos eventos, ¿no? Enfermedad tromboembólica venosa, válvulas protésicas y fibrilación auricular en los contextos que les he comentado, con algunos acápites interesantes para los pacientes con enfermedad renal crónica y diálisis, ¿no? Que ya se han ido hablando en la exposición. Listo. Hasta ahí no sé si tuvieran alguna duda con los anticoagulantes, algo que quisieran saber. ¿Están despiertos? ¿No? Ya, bueno. Pues nada, espero haber ayudado y sobre todo eso, ¿no? Que les quede muy, muy claro las indicaciones. Nunca se olviden de que si bien es cierto, los DOACs parecen muy bonitos medicamentos, pero que hay condiciones en las cuales no está indicado, ¿no? Enfermedad renal crónica, depuración menos de 15 o que estén en diálisis, no. Y pacientes que tengan pues fibrilación auricular valvular o que tengan prótesis y esos pacientes no. Entonces, muy bonitos y todo, pero siempre no se olviden de vigilar los pros y contras de indicar cada anticoagulante, ¿ya? Bueno, eso sería todo. Igual siempre está ahí. Bueno, mi contacto lo tiene su delegada, así que cualquier consulta igual normal, me pueden escribir también. Ya, chicos, gracias. Gracias, doctora. Nos vemos. Ya, nos vemos. Chao, chao. Hasta luego.